Hola y bienvenidos al Daily Market Update. Mi nombre es Eduardo Fribio y es jueves 13 de enero del 2011. Los mercados están cerrados, aunque los futuros están abiertos y como siempre vamos a comenzar con los futuros del mini S&P 500. Un día neutral en los índices con poco cambio. S&P 500 una vez más logra esquivar otra bala. Estamos encontrando un poco de resistencia en el mercado. Nos estamos acercando a cerrar el gap que dejamos abierto el día de ayer. Low del día de hoy 2.76. Nos quedamos más o menos a 6 puntos de ir a cerrar ese gap en el S&P 500. Hacia el final del día encontramos buen soporte una vez más para cerrar este mercado casi sin cambios, lo que hemos estado viendo cuando encontramos un poco de presión en estos mercados. Simplemente hacia el final del día que hay poco volumen encontramos compradores y para cerrar prácticamente sin cambio el mercado. En la tarde tuvimos un reporte por parte de Intel y mañana en la mañana antes de que abra el mercado tenemos a JP Morgan, así es de que podría ser o esperemos sea un día un poco más interesante de lo que vimos el día de hoy. Rango muy pequeño, volumen en realidad nada especial en particular, bastante promedio el volumen y seguimos simplemente con esta enorme tendencia hacia la alza en el S&P 500 y en general los índices. Lo que estamos dejando el día de hoy es un posible patrón de reversa, no hay nada confirmado, habría que ver, como decimos, cómo se comportan los mercados. Mañana en particular JP Morgan va a tener mucho más peso sobre el S&P 500, ya que el S&P 500 más o menos un 20% de su composición está compuesta por el sector bancario, así es de que será interesante ver cómo se comporta JP Morgan, qué números trae y realmente cómo afecta a los mercados. Creo que esta semana entre Intel, JP Morgan y Alcoa, que ya fue en esta semana, vamos a poner probablemente el tono para las próximas semanas en los índices. Áreas de soporte y resistencia en el S&P 500 para el día de mañana. En realidad tenemos únicamente 2.84 que son los highs de hoy y del día de ayer. Fuera de eso en realidad ya no hay resistencia en el S&P. Por debajo soporte tenemos en esta área donde estuvimos oscilando lateralmente y encontrando resistencia entre 12.70 y 12.73. Por debajo 12.60 la parte baja de esta base, y de ahí si es que vamos a romper, en mi opinión creo que ya no hay soporte hasta el área de 12.20 si es que llegamos a romper por alguna razón y cerrar por debajo de 12.60. Viendo rápidamente lo que está pasando con la volatilidad y demás mercados, estamos viendo el VIX que ha estado retrocediendo de forma importante una vez más en estas áreas. Volvemos a contraernos un poco en la volatilidad, los rangos empiezan a contraer y simplemente perdemos bastante rango, bastante volatilidad en estas áreas una vez más conforme hemos estado avanzando en estos últimos días en los índices. Pasando a ver demás commodities, el petróleo en particular se está atorando bastante en esta área de los 92.5, está dejando un posible patrón de reversa cerca de donde teníamos estos highs anteriores. Parecería por el momento un posible double top, pero realmente la tendencia continúa siendo más o menos fuerte hacia el alza y ha sido bastante turbulenta la actividad en particular en el petróleo, así es que tal vez podría continuar mientras se mantenga lateral en estas áreas. Podría ser interesante. Si llega a romper por debajo de los lows del día de hoy, definitivamente estaría cambiando un poquito la tendencia en el muy corto plazo. Únicamente ya ha estado perdiendo algo de momentum en estas áreas. Oro continúa bastante presionado. Comentábamos en particular en el oro que se veía ya un poco débil en estas áreas, que probablemente estábamos haciendo un lower high y que de aquí tal vez podríamos continuar hacia la baja. Hoy un movimiento fuerte hacia la baja acompañado de buen volumen. Si empieza a tomar un poco de momentum y rompemos por debajo de 13.60, 13.50, un poco de cuidado porque el oro podría empezar simplemente a cambiar la tendencia y se ve tan extendido hacia el alza que podría ser realmente un movimiento fuerte si es que llegamos a romper por debajo de ese soporte. Maíz con continuación hacia el alza, los granos en particular simplemente encontraron un buen soporte el día de hoy. Se ven bastante presionados hacia el alza y simplemente continúan rompiendo hacia nuevos highs. Soya no pudo tener gran continuación en realidad, en un rango un poco más pequeño, pero también la soya porcentualmente el día de ayer tuvo un movimiento muy fuerte rompiendo hacia nuevos highs en los últimos años, así es de que simplemente un poquito más tranquilo, por decirlo de alguna forma, la soya. El trigo es el que se empieza a ver un poco más interesante, empieza a tomar algo de movimiento hacia el alza. Si empezamos a romper en el trigo por encima de los $8 aproximadamente, creo que se vería mucho más interesante. Simplemente hemos estado encontrando muchísima resistencia en esta área, más o menos entre $8, 8.10, pero si llega a romper por encima de esos niveles, creo que en particular el trigo podría tener un movimiento bastante explosivo
hacia la alza. Y bonos de 30 años simplemente con algo de movimiento lateral en el último mes aproximadamente, así es de que si empieza a romper por encima de esta área de 122, bono de 30 años probablemente podría empezar a dispararse hacia el alza, especialmente si los índices se vieran presionados. De lo contrario, simplemente continúan laterales, podría ser una corrección pequeña y tal vez continuación de la tendencia primaria hacia la baja. Pasamos ahora a los futuros del euro contra el dólar. Estamos viendo un chart de días y el euro con un enorme movimiento hacia el alza, probablemente atrapando a todos los shorts en este mercado. Muy buen volumen involucrado el día de hoy en un rango bastante grande, y simplemente continuación del movimiento que vimos el día de ayer. Decimos que probablemente se podría formar algún patrón de reversa en estas áreas. No se formó nada, lo único que vimos fue una barra de enorme momentum y como decíamos, probablemente shorts bastante presionados en estas áreas. Nos estamos acercando a resistencia, que es la parte alta de este rango, 1.34, 1.3450, donde probablemente nos podríamos encontrar con un poco de resistencia. No hay patrones de reversa, todo sugeriría ahora que esto podría haber continuación hacia el alza, pero es una resistencia importante en esta área de 34, 34.50. Rompimos anteriormente soporte, parecía que podríamos haber encontrado un poco más de resistencia, pero simplemente de patrones que fallan, vienen movimientos mucho más fuertes y es lo que estamos viendo. Simplemente falló continuación de este movimiento cuando rompimos soporte y ahora simplemente estamos viendo probablemente nuevos longs, pero en particular creo que son shorts atrapados una vez que rompimos por debajo de soporte en el euro. No hay patrones de reversa, todo sugeriría que podríamos ver continuación de este movimiento hacia el alza. La resistencia más importante en el corto plazo es 1.34 y 1.3450. Soporte en realidad viene en 1.31, que es la parte baja de esta base, y por debajo 1.29 y 1.2950, que ya viene a ser la parte baja de todo este movimiento lateral que hemos tenido prácticamente en los últimos 2 meses. Eso es todo por el Daily Market Update. Espero les haya sido informativo. Nos vemos el día de mañana y mucha suerte con su trading.